saludo en Cristo a todos los radioyentes de la radio La Voz de María. Seguimos con este programa, la Iglesia, el edificio divino, siguiendo las audiencias del gran Papa San Pablo VI. Nos referimos hoy a la audiencia general del 14 de julio de 1976. Decía el Papa, lo titulaba así esta audiencia: la fe es la base para construir la Iglesia. Y comienza diciendo: nosotros decíamos y repetíamos que es necesario construir la Iglesia. La Iglesia debe ser construida en el siglo presente, en la historia que estamos viviendo. Construir la Iglesia. Pero teniendo presente algunas cosas muy importantes. Primero, dice el Papa, son tres cosas que cita el Papa que hay que tenerlas en cuenta. La primera de todos es que se trata de una operación efectivamente que no es nuestra, sino que es de Cristo mismo. Él ha dicho: yo construiré mi iglesia, yo edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Son palabras de Cristo. Quien edifica la iglesia es Cristo. Nosotros bastante la destruimos por nuestros pecados y nuestras cosas. Como decía San Ignacio de Loyola a punto de morir, decía: he sido total impedimento a esta construcción de la iglesia. O San Francisco de Asís, ya también muriendo, decía a sus frailes: hermanos, comencemos hoy, que hasta ahora poco hemos hecho. Esta sensación y esta realidad de pobreza, de nulidad. Cuando hayáis hecho lo que les mandé, digan: somos siervos inútiles. Hicimos lo que teníamos que hacer, dice Jesús en el Evangelio. Quien construye la iglesia es Jesús. Él es el artífice, y del Papa. Él es el operador, en cierto sentido. El único constructor es Él. El único. Fíjate el sentido de la gratuidad de este gran Papa, San Pablo VI. ¿Por qué Él es el único constructor? ¿Por qué es una obra suya, es una obra divina? ¿Por qué? Pues lo dice Él mismo, Jesús, en el Evangelio: sin mí nada podéis hacer. No dice algo, no es nada. Dice San Juan de Ávila que ni siquiera un pestañear de ojos podemos hacerlo sin la gracia divina. Todo es gracia. Él es el constructor. Él, cuando va al pueblo de Israel, figura de la iglesia, a entrar en la tierra prometida, figura del cielo, ¿qué les dice? No temáis. Tenían miedo el pueblo de Israel, como nosotros. ¿Por qué? Porque los exploradores mandados por Josué regresaron, sí, con frutos grandes de la tierra que emana leche y miel, sí, pero llenos de miedo. Son gigantes, allí están los hijos de Anac, hay unas grandes naciones allí, nos destruirán, no podremos, y desanimaron al pueblo. Este pueblo será condenado a dar vueltas 40 años por el desierto, porque no creyeron el poder de Dios. No dejaron que Dios hiciera su obra, porque el que construye la iglesia, el que introduce la iglesia en el cielo, es Cristo. Voy a prepararos, a construiros una morada, un lugar. Cuando lo haya preparado, volveré y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy también estéis vosotros. Es Cristo quien nos construye el edificio eterno en el cielo. Es Cristo quien nos da su gracia aquí en la tierra, porque sin mí nada podéis hacer. Es Dios
quien introduce a su pueblo en la tierra prometida y destruye las 7 naciones, que son figuras de los 7 pecados capitales que todos tenemos. La avaricia, la ira, la soberbia, la lujuria, etc. Yo mandaré incluso avispas para destruir esas naciones. Yo os introduciré en la tierra prometida. Y hubo 2 jóvenes, Josué y Caleb, que creyeron la palabra del Señor. Sí, son pan comido esas naciones. Adelante. Dios, que nos sacó de Egipto, que nos abrió el mar, que nos alimentó en el desierto, que hizo una alianza con nosotros en el monte Sinaí. Dios mismo, Él irá delante de nosotros y destruirá esas 7 naciones. Dios va delante de ti y va a destruir en ti esas 7 naciones de soberbia, de iras, de lujurias, de avaricias, de pereza, de gula. Él la va a destruir. Él nos hará, dice San Pablo, irreprensibles para el día de Cristo. Para cuando llegue Cristo, que nos encuentre santos. Pero Él es el que nos hará irreprensible, porque fiel es Dios para realizarlo. Porque sin mí nada podéis hacer. Yo les enviaré el Espíritu Santo. Él dará testimonio de mí. Sin el Espíritu Santo, la iglesia naciente es un grupo de cobardes, de miedosos, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. No es nada la iglesia sin Dios, sin el Espíritu Santo. Y estos apóstoles abren las puertas después de Pentecostés y con valentía anuncian a Cristo. Con valentía, aunque sean azotados por el Sanedrín, salen contentos porque han merecido llevar golpes por el nombre de Jesús. Es la iglesia de Cristo, la que nace de Cristo, que Él mismo edifica con su Espíritu. Sin Cristo, la iglesia, la pobre iglesia, son 12 hombres, 12 apóstoles, pobres, cobardes, que huyeron ante la cruz. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué eres tú y soy yo sin Cristo? Pobres miserables, cobardes, egoístas. Sin mí nada podéis hacer. Y cita aquí el Papa Pablo VI a San Pablo, 1 Corintios 3:9 dice: nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros el campo que Dios cultiva, el edificio que Dios construye. Nosotros somos colaboradores. Él es Cristo quien edifica la iglesia y nosotros que somos colaboradores en los divinos diseños, somos sus colaboradores. La iglesia, la imagen de la iglesia es la Virgen María. Ha dicho el concilio de la Lumen Gentium que María es la figura de la iglesia. Ella se presenta como la perfecta colaboradora. El Mesías nace por obra del Espíritu Santo que viene sobre ella, y ella ¿qué hace? Colabora al plan de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Colabora con la aceptación. Nosotros somos colaboradores aceptando que Dios haga la obra. Por mucho que la Virgen María vaya a la fuente a sacar agua, por mucho que cocine y limpie la casa para San José, etcétera, pues es imposible que nazca el Mesías por esas obras de María. Es por la fe. Dichosa tú, María, que has creído. No le dice Isabel, dichosa tú porque eres muy buena o muy honesta o muy, que también lo era, sin duda, pero eres dichosa porque has creído, la fe. Entonces nosotros somos colaboradores suyos, llamados a esta cantera de la iglesia. Somos sus colaboradores. La Virgen María dice amén, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué quiere Dios? Pues Dios quiere que todos los hombres se salven. Pero para que se salven los hombres hace falta que nazca el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero para que nazca hace falta un útero, una madre que lo acoja. Entonces María lo que hace es abrazar el plan de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y María colabora abrazando el plan de Dios. Tú eres María. Nosotros somos María. Dice San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, que no tiene celos la Virgen María de que haya muchas madres como ella. Al contrario, ella lo quiere, ella lo desea. No tiene envidia, no tiene celos.
quiere la Virgen María que haya muchas colaboradoras como ella que abracen el plan de Dios y que digan amén, fiat, a la voluntad de Dios, y que Cristo nazca en nosotros para salvación del mundo. Somos, por tanto, estos colaboradores del plan de Dios. Somos la causa segunda, dice el Papa, en la gran ejecución de la obra de Dios, que tiene a Cristo por causa primera. Somos un ministro, somos instrumentos. Es una cuestión teológica esta que ha hecho fatigar a muchos grandes pensadores como San Agustín. A nosotros nos basta ahora recordar las palabras de San Pablo, que dice así, 4:7. Primera Corintios dice, pues, ¿quién es el que te prefiere? ¿Qué tienes que no hayas recibido de Dios? Y si lo has recibido, ¿a qué van a gloriarte como si no lo hubieras recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Tienes el celo por la evangelización? Porque Dios te lo ha dado. ¿Tienes la humildad? Porque Dios te la ha dado. ¿Tienes la castidad? ¿Tienes la capacidad de perdonar, de pedir perdón, de amar a los hermanos, de servir? Porque Dios te la ha dado. Es pura gracia de Dios. Entonces, recordémoslo, dice el Papa. Recordémoslo. Esto no disminuye nuestra responsabilidad. Como Dios lo hace todo, como todo es gracia, bueno, pues yo me echo a dormir. No, dice el Papa. Esto no nos quita nuestra responsabilidad, ni quita el mérito de nuestras obras en el tema que ahora estamos considerando. Más bien confiere a la obra de nuestro ministerio una gran dignidad como colaboradores suyos que somos. Esto no vanifica, no hace vano la necesidad del esfuerzo humano. Al contrario, requiere nuestra participación, decía San Ignacio de Loyola, como si todo dependiera de Dios, como si todo dependiera de ti. Gracia de Dios y colaboración humana. El Papa aquí cita a 2 Corintios, capítulo 12, de 12 al 9, dice así: pero él me dijo, mi gracia te basta, pues mi fuerza se realiza en la debilidad. Te basta mi gracia. ¿Por qué? Porque San Pablo tenía, según nos cuenta él, tenía un aguijón que le hacía sufrir, no sabemos lo que era. Todos los grandes exegetas y teólogos a lo largo de estos 20 siglos de la historia nunca han sabido ese aguijón. ¿Qué sería ese aguijón que tenía San Pablo que le hacía sufrir? Y por 3 veces le pidió a Dios que se lo quitara. Una enfermedad, unos ataques de iras, un aguijón de la carne, de la lujuria, no sabemos. Él tenía un aguijón que le hacía sufrir. Dice San Pablo, para que no pudiera presumir de haber sido objeto de esas revelaciones, que subió hasta el tercer cielo místicamente, tuvo experiencias de Dios grandísimas, San Pablo, pues para que no me engría ante estas revelaciones tan sublimes, recibí en mi carne una especie de aguijón, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por este motivo le pedí 3 veces al Señor que se alejase de mí. Un aguijón. Dice aquí la nota de la Biblia de Jerusalén, quizá una enfermedad de ataques agudos e imprevisibles, quizá la resistencia de Israel, los hermanos de Pablo según la carne a la fe cristiana, que no querían creer en Cristo. Bueno, él tenía un aguijón que le hacía sufrir y le pidió a Dios 3 noches que se lo quitase. Señor, quítame este aguijón
que me hace sufrir, me tira por tierra, no puedo, Señor. Le pidió hasta 3 noches seguidas al Señor. Y a la tercera noche el Señor le dijo, mira, te basta mi gracia, no te voy a quitar ese aguijón. Es necesario para ti que lleves ese aguijón para que te apoyes en mí, te basta mi gracia. Todos nosotros también tenemos ese aguijón, una debilidad que nos hace sufrir. Imagínate una pobre mujer que su marido no quiere ir a la iglesia y le pone mala cara cuando ella va a la iglesia, o que tiene el vicio de tomar, de beber alcohol, y ella lleva un aguijón ahí. Pero sabemos que la iglesia se construye dejándonos construir por Dios. Yo edificaré mi iglesia. Tú considérate lo que eres, un siervo inútil. Ayer, cuando leíamos la memoria de Santa Isabel de Portugal, ayer 4 de julio, hoy que grabo este programa es 5 de julio, con pasión, aquí los que estábamos en casa, después de la oración de hora media, de vísperas y del rosario, pues una vez leemos la vida de los santos. Santa Isabel de Portugal, bueno, Dios la adornó de una gracia, la gracia del Espíritu Santo, una gigante de la fe, de la Edad Media, siglo XIII-XIV, Santa Isabel, reina de Portugal, casada con el rey San Dionís, casada con Dionisio, rey de Portugal, que era bastante mujeriego, pero Dios le dio la gracia de amarlo, porque esta es la santidad: amad a vuestros enemigos, no el divorcio. Eso no forma parte de la santidad, divorciarse, sino amar al enemigo. Porque si amáis a los que os aman, si amas a un marido dulce contigo, muy responsable, muy trabajador, muy religioso, que te acompaña a la iglesia, bueno, eso es fácil, ¿no? Dios te lo puede regalar. Pero vosotros amad a vuestros enemigos. Y Dios le dio la gracia de amar a su esposo, amarlo así como era. Y en las guerras que había entre padre e hijo, el hijo de este rey Dionisio odiaba a su padre porque era muy mujeriego, etcétera, y tenía ya su ejército. Y a veces había luchas entre el ejército del padre y el ejército del hijo. Y nos cuenta la tradición que Santa Isabel, la reina de Portugal, montada en una mula, una sencilla burrita o mula, iba de ejército en ejército, hablando con su esposo, luego hablando con su hijo, todo para evitar la guerra, que no haya derramamiento de sangre, ¿eh? Dichosos los que trabajan por la paz. Ellos serán llamados hijos de Dios. Y conseguía la paz esta pobre mujer, ¿eh? Esta es la construcción de la iglesia. ¿Y cómo se movía Santa Isabel de Portugal? ¿Cómo trabajaba? ¿Cómo luchaba? No es que estaba dormida ahí, rodeada de damas en la corte imperial y que le hicieran... No. ¿Cómo se movía construyendo iglesias, hospitales? Madre mía, fantástico. Y llegaba, dice la tradición de la iglesia, que llegaba... llegaba a recoger a los hijos naturales de su esposo era bastante libertino, mujeriego, tenía hijos de distintas mujeres, y Santa Isabel de Portugal, que era la esposa legítima, verdadera, la otra era amantes, Santa Isabel de Portugal recogía en palacio a los hijos naturales que tenía el rey, los alimentaba, los educaba, una cosa impresionante. Cualquier mujer dice, esos hijos no quiero ni verlos, y entraría en una depresión. Mi esposo tiene amantes y está siempre llorando con una depresión terrible. ¿Qué le pasa a esta señora? Pues nada, que su esposo pues tiene amantes y entonces ella quiere suicidarse porque ha hecho de su esposo un ídolo al que le pide la vida. Como su esposo no le da la vida porque tiene otra amante, pues está ahí desesperada, se quiere suicidar. Otros se divorcian. Hay tantos caminos elegidos por muchos cristianos, pero mira otro camino que elige esta mujer santa, Santa Isabel de Portugal. Amaba a su esposo, lo perdonaba,
recogía a los hijos de su esposo con otras mujeres en palacio, les educaba. Ay, esa es la santidad, el amor al enemigo. Lo otro son histerismo de mujeres que con poca fe o ninguna fe, que se vuelven histéricas, medio locas, jalan al marido de los pelos, te he visto con otra mujer, y las denuncias a la comisaría de la mujer, y el divorcio y lo voto de casa, ese histerismo que es propio de mujeres o de hombres sin fe, porque la fe es otra cosa. Y no solo eso, leíamos ayer, Santa Isabel de Portugal, que en todas esas intrigas que había en palacio, entre el rey y su hijo, que no lo aceptaba, que lo odiaba a su padre por todas esas amantes y esa vida libertina, también llegaron los chismes y rumores al rey de que su esposa también intrigaba contra él, que estaba de acuerdo con su hijo, y no era verdad. Ella amaba a su esposo y amaba a su hijo, y quería la paz entre ellos. Es el verdadero cristiano. Dichosos los que trabajan por la paz. Pues bien, el rey, movido por el demonio, por los celos, las intrigas, votó, escúchame bien, expulsó del palacio a su esposa, la desterró, fuera. Ella no se fue con resentimiento, llegó a un convento de clarisas y allí pues se dedicaba a lo que tenía que hacer, servir a Dios y a la iglesia. Y cuando su esposo, dice la tradición, cuando su esposo estaba enfermo y ya anciano, ella vino, regresó y lo cuidaba, hizo como enfermera, hizo de esposa fiel, que perdona, que cuida a su esposo anciano y enfermo. Esta es la caridad cristiana. Y alguno dirá, bueno, no, pero eso no se puede exigir a todo el pueblo cristiano. No se puede exigir porque el cristianismo no es una exigencia, es un don de Dios. Si Dios te lo da, dice, no se puede exigir. Claro, no se puede exigir. Pero tú léete el capítulo 8, el último capítulo de la Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II, la llamada universal a la santidad. Todo cristiano está llamado a ser santo. No es que Santa Isabel de Portugal, claro, ella era santa, no, pero yo no. A mí mi esposo me hace eso, yo lo boto de casa, lo denuncio, me divorcio. Bueno, tú. Pero ¿y qué hace la Iglesia representada en esta santa? Que Dios obró por medio de ella muchos milagros. Santa Isabel de Portugal, algo fantástico, hermano. Nosotros no podemos prescindir, como ahora veremos, de la tradición de la Iglesia. Algunos, dice el Papa, ahora lo leeremos más tarde, dice el Papa San Pablo VI, que algunos, con un espíritu revolucionario, quieren quitar de medio toda la tradición, como si ahora ellos van a construir la Iglesia, una Iglesia nueva, distinta. Pensemos ahora en julio de 2023, pensemos en todo el lío este del sínodo alemán. Quieren construir una iglesia nueva, una moral nueva, más cercana al mundo, y es una cosa realmente del demonio, realmente triste, ¿no?, lo que está pasando en la iglesia, y que muchos apoyan también este espíritu alemán. Bueno, continuamos. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta, dice el Papa, la primera es: yo edificaré mi iglesia. Cristo es el constructor. El constructor de la iglesia Él es. Yo construiré mi iglesia, con sus dones, con sus carismas, etc. Segundo punto. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta, que no se, dice el Papa, no se trata de construir la iglesia, sino de reconstruir. Atentos a esto, que es muy, muy fino. No se trata de que yo voy a construir la iglesia, yo. No. Se trata de reconstruir. ¿Por qué? Dice, bueno, hay una excepción, a no ser que consideremos el campo misionero de la implantación eclesia, donde es necesario comenzar desde el principio el anuncio del carisma, la buena noticia, en lugares donde no se conoce la iglesia, lo que se llama la implantación eclesia, en lugares totalmente ateos que no conocen a Cristo, ¿no? Entonces ahí sí sería empezar a construir la iglesia. Pero en nuestra situación, en los países de antigua formación cristiana, dice el Papa, debemos tener una atenta conciencia de un factor indispensable en esta cuestión de la construcción de la iglesia,
y es la tradición. El trabajo cumplido durante siglos en la edificación de la iglesia que nos ha precedido. La tradición. Es lo que hemos estado hablando. La tradición de Santa Isabel de Portugal, siglo XIII, XIV, en la Edad Media, en Portugal, España, etcétera, donde se movía esta gran santa. No podemos prescindir de la vida de los santos. No podemos prescindir de todos los padres de la iglesia, de las actas de los mártires, del magisterio de la iglesia. No podemos prescindir. No somos protestantes. Ellos se han quedado con la sola escritura y han anulado esta riqueza tan inmensa que es la tradición viva. Cristo vivo a lo largo de los siglos, a través de los santos, a través de los escritos de los santos, de los padres de la iglesia, etcétera, del magisterio, de los concilios. No podemos prescindir, dice el Papa. Esto tenemos que tener muy en cuenta. La tradición es el trabajo, dice el Papa San Pablo VI, es el trabajo cumplido desde siglos en la edificación de la iglesia que nos ha precedido. Nosotros somos sus herederos, nosotros somos los continuadores de una obra precedente. Nosotros debemos tener el sentido de la historia y formar en nosotros el espíritu de fidelidad humilde y afortunada, por cuanto los siglos pasados nos han transmitido de una manera viva, auténtica, en la formación del cuerpo místico de Cristo. Debemos, dice el Papa, guardarnos de la inconsciencia, del espíritu revolucionario propio de tanta gente de nuestro tiempo. Parece que el Papa San Pablo VI está viendo el sínodo alemán y tantos sacerdotes que han rechazado y obispos que han rechazado la Humanae Vitae de San Pablo VI, esta gran encíclica sobre la vida humana, la apertura a la vida. Ahora este sínodo alemán quiere prescindir, quiere que se rectifique la tradición, que se cambie el catecismo con respecto a la moral, con respecto al gobierno de la iglesia, que sea por democracia, donde el obispo es uno más, donde el párroco es uno más, y lo que decida el consenso de todos por democracia. O sea, quieren con este espíritu revolucionario construir la iglesia prescindiendo de toda la tradición. Y eso no puede ser, dice el Papa San Pablo VI. No, imposible. La cual quiere ignorar todo el trabajo cumplido en las precedentes generaciones y cree de poder iniciar la obra salvadora de la humanidad repudiando todo cuanto la experiencia nos ha convalidado por un magisterio coherente, de autenticidad, y que nos ha conservado, y recomenzando desde cero la empresa de una nueva civilización. Este espíritu, dice el Papa, que este espíritu revolucionario quiere quitar de en medio toda la tradición. Todos los santos, eso no. Vamos a construir nosotros un catecismo nuevo. La palabra de Dios hay que saber interpretarla, crecer en no sé qué, en el sentido teológico. Hace falta un crecimiento de la fe en un sentido prescindiendo del magisterio, de todo lo que nos ha transmitido la iglesia. Y esto está mal, hermanos. Nosotros somos, dice el Papa, somos sabiamente conservadores y continuadores. Y no debemos temer esta doble calificación de ser conservadores y continuadores. Tú eres tradicionalista, hace falta progresismo. Ahora está de moda todo lo que huela a progresismo. Metido en la política, metido en todo el progresismo, que quiere prescindir con todo lo que hemos recibido. La vida humana la hemos recibido de Dios, pues conservarla desde el nacimiento hasta la muerte. Pues ahora no, fuera. Quieren quitar de en medio el mundo
que ha sido iluminado por la Iglesia, ahora prescinde de la Iglesia y de la doctrina de la Iglesia. No, la mujer es dueña de su cuerpo y tiene derecho a abortar, a matar a su hijo, dicen estos progresistas. El hombre tiene derecho, si está enfermo, a pedir una pastilla y suicidarse. Eso, ¿por qué tiene que morir con dolores? No, se suicida. Entonces quieren prescindir de toda la tradición de la Iglesia, que dice que eso es un homicidio por parte del médico, que dice que la eutanasia es un suicidio por parte del paciente. Nada, nada, fuera de eso. Eso es calidad de vida, eso es progresismo, una cosa espantosa lo que están haciendo esta gente con ese espíritu revolucionario. Dice el Papa en su tiempo que estas audiencias pues ya hacen 50 años que las hizo el Papa, pero tienen una actualidad maravillosa. Maravillosa. Bueno, dice el Papa, la obra que hay que cumplir en la construcción de la Iglesia, especialmente en el campo espiritual y pastoral, es siempre nueva y siempre empezando de nuevo, pero sin prescindir de la tradición, del magisterio, de los concilios, de lo que hemos recibido. No podemos aceptar la raza fuera, eso no vale para nada. Aquí, como decían los protestantes en el siglo XVI, luteranos, aquí la sola escritura. No, no. Pero oye, mira los padres de la Iglesia, lo que nos han transmitido San Agustín, en la ciudad de Dios, en tantos escritos, en sus testimonios de vida. Mira el testimonio de los mártires, mira la experiencia de todos los concilios. Nada, fuera eso. Aquí nos basta la Biblia, dice este espíritu revolucionario en el siglo XVI, Martín Lutero, Calvino. Dicen ahora el sínodo alemán, prescindir fuera de... Ahora no es solo la escritura, hasta la escritura quieren cambiarla, el catecismo quieren cambiarlo, toda la tradición de la Iglesia, algo terrible, hermanos. Bueno, y finalmente, o sea, las dos primeras cosas son, es Cristo quien construye la Iglesia. Segundo, nosotros somos colaboradores y no podemos prescindir en nuestra colaboración en la reconstrucción de la Iglesia, no podemos prescindir de la tradición, de todo lo que hemos recibido. Mirad el ejemplo que hemos hablado de Santa Isabel de Portugal. La tradición de la Iglesia, los santos, los mártires, los concilios de la Iglesia, el magisterio, no podemos prescindir. Y tercera cosa, la más importante, nosotros debemos recordar cuánto nos proponemos la construcción de la Iglesia y saber que el fundamento de esta construcción es la fe en Jesucristo. Dice San Pablo en la 1 Corintios 3:10, dice, conforme a la tarea que Dios me confió, yo como buen arquitecto puse los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada cual mire cómo construye. Pues nadie puede poner otros cimientos que los ya puestos, Jesucristo. Sobre estos cimientos se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja. Pero la obra de cada cual quedará patente. La pondrá al descubierto el día que vendrá acompañado del fuego. Y el fuego probará la calidad de la obra de cada cual. Aquel cuya obra construida sobre los cimientos resista, recibirá la recompensa, mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el castigo. Él no obstante quedará a salvo, pero como quien escapa del fuego. O sea, somos constructores, dice San Pablo. Pero mira cómo construyes. Mire cada cual cómo construye, dice San Pablo. ¿Cómo construye? ¿Sobre la roca? ¿O sobre la arena? No es lo mismo. Si construye en la roca, vendrán los vientos, las tormentas, las persecuciones, los sufrimientos, los fracasos.
irrumpirán contra la casa y tu casa no caerá, porque has construido sobre roca. Y el que construye sobre arena, vendrán los vientos, vendrán las lluvias, los torrentes, azotarán la casa y caerá, porque no tiene buenos cimientos. Hemos construido sobre la roca que es Cristo, o construimos sobre la arena de los ídolos del mundo, la pereza, la vanidad, el dinero, el pasármelo bien, las diversiones, el weekend, el fin de semana, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde haremos el karaoke y la fiesta y el trago? Y tú llevas un buen whisky escocés, vamos hasta toda la noche bailando y fiesta. ¿Dónde construyes tú tu vida? ¿En el trago? ¿En la diversión? ¿En los amigos que no son amigos? Si te llevan al trago y a la droga y a fornicar, al sexo, esos no son amigos, son enemigos, ¿no? Bueno, entonces no olvidemos que nosotros somos, que la fe es el fundamento de esta construcción de la iglesia. Vosotros sois, dice San Pablo, el edificio de Dios, según la gracia que Dios me ha dado como buen arquitecto. Yo puse el fundamento, otro construye encima. Mire cada cual cómo construye. ¿Cómo estás construyendo? ¿Estás construyendo en la soberbia? ¿En la maldad? ¿Estás construyendo en la idolatría del dinero, de los placeres? Que cada uno esté atento a cómo construye. Ninguno puede poner otro fundamento distinto del ya puesto, Jesucristo. Esto escribía el apóstol San Pablo a los corintios, y a los romanos también le enseñaba, abriendo la vía de la teología cristiana. Está escrito: el justo vivirá de la fe. En Romanos 1:17, el justo vivirá de la fe. ¿Qué es la fe? La fe. Tenemos todos los cristianos un padre en la fe. ¿Quién es tu padre en la fe? ¿Es Abraham? Nuestra madre en la fe es la Virgen María. Nuestro padre en la fe es Abraham. ¿Es Abraham tu padre en la fe? Pues mira, él, ante la promesa divina, sal de tu tierra, de ti haré una gran nación, no dudó. Salió, y salió sin saber a dónde iba. Esta es la fe. Dios me guía, dice San Juan de la Cruz, para ir a donde no sabes. Tienes que ir por donde no sabes. Dejarte guiar. ¿Tú vives así la fe? ¿O tú ya lo tienes todo programado? Y a mí que nadie me enseñe. A mí que nadie me dé órdenes. Yo sé lo que tengo que hacer. Aquí de esta parroquia no me mueve nadie. Así vive la fe. En la soberbia. De que a ti nadie te saca de ahí. Que yo sé lo que me conviene. Me conviene el divorcio con esa señora, esa esposa. Yo no vivo más. Con ese señor ya no vivo más. Me divorcio. Tú vives así. La fe. ¿No? La fe es dejarse guiar. Abraham salió de Ur, siguiendo la voz de Dios. Sal de tu tierra, a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió sin saber a dónde iba. Y cuando tuvo sus dudas, pero Señor, si me voy sin hijos, el Dios lo saca fuera de la tienda, le hace ver las estrellas, cuenta las estrellas. ¿Puedes? Así será tu descendencia. Y Abraham creyó. No dijo, este Dios está loco. Cuando era joven, mi mujer joven, no pudimos tener hijos. Ahora que somos ancianos, y a mi mujer ya se le pasaron el tiempo de las reglas, del vigor, ahora debe tener hijos. Abraham no puso la razón por delante, puso la fe. Para Dios todo es posible. Nada es imposible para Dios. Esto mismo dijo el ángel a María: ¿cómo voy a tener un hijo? No conozco varón. Para Dios nada es imposible. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Mira, tu pariente Isabel está de 6 meses, la que todos llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. Todo es posible para Dios. He aquí la esclava del Señor. Está en la fe. Abandonarse a Dios.
Dios es quien hace la obra. Yo, si pongo delante mi razón, ya no soy un hijo de la fe, soy un hijo de la razón. La razón, ¿a dónde te llevará la razón? No basta la razón. El cristiano se mueve en la fe. El fundamento de esta vida cristiana, la tercera cosa, la más importante de San Pablo, es la fe. Entonces San Pablo aquí, el Papa San Pablo VI nos cita a Romanos 3:22. Lo voy a leer y explicar un poquito, porque es muy importante. Dice así: se trata de la justicia que Dios, mediante la fe en Jesucristo, otorga a todos los que creen, pues no hay diferencia. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Estos son justificados por Él gratuitamente en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús. O sea que se trata de la justicia de Dios. No es la justicia humana, a cada uno lo suyo, ¿no? La justicia de Dios es la misericordia manifestada en Cristo, en la cruz de Cristo. La justicia de Dios es hacer justos a los injustos. Esta es la justicia de Dios. Hacer justos a los injustos. Salvar a los hombres. Esta es la justicia de Dios. No se trata de la justicia humana. A cada uno lo suyo. Si Dios nos da a cada uno lo que merecemos, pues nos vamos todos al infierno, porque no hay justo ni siquiera uno. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, dice San Pablo. Se trata de la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo. La fe. Embrazando, dice San Pablo, embrazando siempre el escudo de la fe. ¿Qué dice el escudo de la fe? Que Cristo me ama ciertamente, que ha dado su vida por mí. Cuando yo era necio, cuando yo era pecador, Cristo me amó. Esta es la prueba de que Dios nos ama. Que siendo nosotros enemigos de Dios, siendo pecadores, Él murió por nosotros. Esta fe en Cristo que me amó y se entregó por mí. Sin esta fe, nada es posible. Decía ayer, una hermana decía, no, pero es que mi hija me odia, me trata mal. Y el catequista le decía, ¿tú has odiado a Cristo? Atenta. Nosotros todos hemos odiado a Cristo. Con nuestros pecados lo hemos clavado en la cruz. Eso tienes que mirar y tener un corazón agradecido a quien tanto te amó, a quien tanto te amó, a quien tanto te perdonó. Esto es mirar la viga de tu ojo y no estar viendo la pajita de tu hija, que a lo mejor la pobre no conoce a Dios y está amargada y por cualquier cosa se enfada, te trata mal, pero bueno, tu hija te ama como puede, es una pobre, pero tú, mira tu vida, mira tu viga. ¿Por qué estás ahí metido viendo la paja ajena? Mi hija me odia, me trata mal. ¿Por qué estás viendo la paja ajena? ¿Por qué no ver la viga de tu ojo? Todos los pecados que has hecho en tu vida y cómo por tus pecados has llevado a Cristo a la cruz. Y el manso y humilde ha dicho, Padre, perdónales. Esta es la fe. Cristo me amó y se entregó por mí. No estar ahí rebuscando la pajita ajena, que mi hija me odia, que mi suegra no me habla, que el otro no sé qué. Aparta, dicen los padres de la iglesia, aparta tu vista de vidas ajenas. Tú ocúpate de tu vida. Dice San Pablo, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar de todos ellos de misericordia, de judíos y de gentiles, de padres y de hijos, de negros y blancos, de ricos y pobres. Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar de misericordia con todos. Sí, esta es la obra de Dios y esta es la fe. Si nos apartamos de la fe, pues caemos en la soberbia de creernos mejor que el otro y de estar juzgando al otro. Mi hija me odia, mi párroco tiene este defecto, mi responsable de comunidad es así, mi esposo es asado, el otro. Siempre alienados, viendo las pajas ajenas,
viendo las briznas que hay en los ojos de los demás y no entrando dentro de ti mismo, decía un padre del desierto. El recuerdo de tus pecados vale más que resucitar a un muerto. A todos nos gustaría resucitar a los muertos, hacer milagros, ¿verdad? Pues mira, mucho más valioso que resucitar a los muertos es el recuerdo de tus pecados. Recuerda los pecados que has hecho. Examen de conciencia, dolor de corazón. Todas las noches tenemos que recordar nuestros pecados y de dónde Dios nos ha sacado, para que tengamos un corazón agradecido a Dios, porque si no caeremos en la lepra espiritual. ¿Dónde están los otros 9? Dice Jesús nuestro Señor. ¿No fueron 10 los leprosos curados? Sí, esto dice el Evangelio. Y solamente uno, un samaritano, volvió a dar gracias a Dios. ¿Dónde están los otros 9? Dice San Ambrosio, se fueron curados de la lepra material, pero esos 9 se llevaron una lepra peor, la lepra espiritual, que es 2 puntos. Es el desagradecimiento. No volvieron a dar gracias a Jesús, no volvieron a alabar a Dios. Ya curados de su lepra material, se fueron a sus negocios, a hacer dinero, a vivir el mundo, que la vida son 4 días. Pero oye, ya te has olvidado de quién te curó. Recuerda, anamnesis. ¿Cuántas veces en el Deuteronomio Dios recuerda a su pueblo, Israel, figura de la iglesia? Anamnesis, recuerda que fuiste esclavo en Egipto y yo te saqué, para que tengas un corazón agradecido, que yo te abrí el mar y te libré de los egipcios, recuérdalo, que yo te alimenté en el desierto, recuérdalo, anamnesis. Que yo hice una alianza contigo, de que ser tu Dios y tú mi pueblo, recuérdalo, no te olvides. Siempre los profetas invitan al pueblo a recordar la alianza. El profeta, decía el Papa Francisco el otro día, no es el futurólogo, es que el adivino que dice cosas de... No, es uno que pone al hombre frente a Dios, que vuelva a la alianza del Sinaí, que Dios es tu Dios, que tu Dios no es el dinero, no son los placeres, no es el mundo, es Dios. Vuelve a Dios. Convertíos, es el grito de todos los profetas, es el grito de Juan Bautista, convertíos, está cerca el reino de los cielos. Es el grito de Jesús, ha llegado a vosotros el reino de los cielos, convertíos. Es el grito de la iglesia cuando anuncia el carisma San Pedro después de salir del cenáculo. ¿Qué tenemos que hacer? Convertíos, haceos bautizar. Es el grito que hoy tiene que hacer la iglesia. La iglesia no puede adular a la gente, sino anunciarle la salvación. Convertíos. No, que se convierta mi suegra, que es chismosa. No, que se convierta mi esposo, que toma, le gusta beber, mucho alcohol. No, que se convierta mi esposa, que siempre está furiosa, siempre de mal genio, siempre con trompa. Que se convierta ella. No, siempre lanzando pelotas fuera, lanzando la conversión para el otro. No, tú y yo tenemos que convertirnos. Tú y yo tenemos que empezar una vida nueva. Dice San Pablo que todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente en virtud de la redención realizada en Cristo. Todos pecaron y somos justificados, hechos justos por la redención de Cristo. Pero de una manera gratis, dice San Pablo, gratis. La salvación no se puede comprar con dinero, como aquel loco de Simón el Mago quería comprar el Espíritu Santo con dinero a San Pedro. Dice, vete tú y el dinero a la perdición. ¿Has pensado que el don de Dios, el Espíritu Santo, se puede comprar con dinero? Arrepéntete de esta tu maldad. Esto dice la iglesia hoy al mundo entero. Arrepiéntete, convertíos, haceos bautizar. Padre, ya estoy bautizado. Renueva las promesas bautismales. Empieza un camino de fe para revivir tu bautismo, para que tu bautismo sea no una semilla muerta, sino que esté regada por la palabra de Dios. Mira Guayaquil, en 2022, el año pasado, octubre, noviembre, mira los campos, todo seco. Míralo ahora, todo verde. Había un invierno lluvioso, tanta lluvia.
¿Qué pasó? La semilla estaba allí, hacía falta la lluvia. ¿Por qué estaba todo seco? Faltaba la lluvia. También nosotros tenemos una semilla válida, casi todos, hemos recibido casi todos prácticamente el bautismo de pequeñito, pero riégalo. Aquí en mi parroquia estamos, Santo Tomás de Aquino, en la cooperativa Pancho Jácome, estamos lunes y jueves, regando esa semilla, a las 8 de la noche, en la sala 1, aquí de la iglesia, Santo Tomás de Aquino, cooperativa Pancho Jácome. Hay unos catequistas con su párroco, anunciando el querigma, la buena noticia, la palabra de Dios. Estamos echando agua, esa semilla de tantos cristianos que tienen tan secos, como está aquí seco Guayaquil en octubre, noviembre, tan seco. Pero llega diciembre, enero, febrero, las lluvias y sale la vida, lo que estaba oculto. También nosotros tenemos que dejarnos iluminar de la palabra de Dios, dejarnos regar por esta agua viva que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo que viene a través de la predicación. Dice San Pablo a los Gálatas: insensatos Gálatas, ¿por qué habéis recibido el Espíritu Santo? ¿Porque observáis la ley o porque habéis creído la predicación? La respuesta es porque habéis creído la predicación. ¿Qué predicación? El querigma, que Cristo ha muerto por ti, has creído y has empezado una vida nueva. Por eso has recibido el Espíritu Santo, porque has creído. Y si ahí sentado escuchando ahí el peor mafioso, asesino, ladrón, adúltero, que se ha provocado 50 abortos, si cree, recibe el Espíritu Santo, puede empezar una vida nueva. O sea que insensatos Gálatas, nos dice San Pablo también hoy, no hemos recibido el Espíritu Santo por observar la ley, porque eres muy trabajador, porque eres muy honesto, porque eres muy puntual, porque eres muy responsable. Hay tantos valores humanos que están bien, está bien, pero por esos valores humanos que los puede tener un ateo o un comunista o un budista o un hinduista o un musulmán, por esos valores humanos, por eso no se recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe por la tercera cosa que decía el Papa San Pablo VI, que así se construye la Iglesia. Por la fe has creído que Dios te ama, has recibido el Espíritu Santo y has empezado una vida nueva, despojándote del hombre viejo y revistiéndote de un hombre nuevo, que ahora vive de la oración, de la palabra de Dios, de los sacramentos en la Iglesia, y que se ha despojado de la vida anterior, del trago, alcohol, fornicación, enemistades, avaricias, y ha empezado una vida nueva. Pues que así sea, hermanos, hasta el próximo día, Dios mediante.